Buen día estudiantes, ¿cómo están cada uno de ustedes? Espero que bien. Bueno chicos, continuamos con nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de la relación en las plantas. Vamos a ver de qué trata este tema, hablar de la naturaleza, la vegetación y cómo se relacionan entre ellas con el medio ambiente. Tengamos en cuenta que es de mucha importancia para nosotros, ya que las plantas nos dan vida. Las plantas carecen de órganos sensoriales, receptores, de estímulos, de órganos locomotores para el desplazamiento y de un sistema nervioso capaz de producir respuestas. Sin embargo, al igual que el resto de los seres vivos, son capaces de captar estímulos y reaccionar ante ello, elaborando respuestas. ¿Entendido? Ellos no cuentan con órganos sensoriales como los de nosotros, que brindamos estímulos, y órganos locomotores para desplazarse, pero sin embargo son capaces de brindar estímulo y reaccionar ante ellos, elaborando sus respuestas. Los estímulos en las plantas. Las plantas captan estímulos y responden a ellos, aunque sus respuestas no puedan percibirse con tanta facilidad. Las plantas pueden responder a diversas variedades de estímulos ambientales, como a la luz, la temperatura, la gravedad, el agua, sustancias químicas, el contacto con los objetos u otros organismos. Estímulos. Entre los estímulos tenemos luminosas, radiaciones luminosas o variación de la intensidad luminosa. Gravitacionales. El estímulo es la fuerza de la gravedad. Mecánicas, como los golpes, roces o presión. Químicos, por la presencia o variaciones de sustancias químicas como las hormonas. Térmicas, cambios de temperatura. Hídricos, como la cantidad de agua del suelo o la humedad atmosférica. Cuando las plantas responden frente a estímulos externos, pueden hacerlo de dos formas, mediante el tropismo o mediante nastias. Acá tenemos imágenes de tropismo y las nastias. Cuando las plantas responden frente a estímulos externos, pueden hacerlo, como se les dijo anteriormente, a través de dos formas, mediante tropismos o mediante nastias. Aquí tenemos las imágenes de tropismo, están las plantas, y mediante las nastias. Nastias. Las nastias son movimientos rápidos y irreversibles de algunas partes de las plantas que se producen como respuesta a un factor externo. Hay varios tipos de nastias, lo podemos ver acá en las imágenes: geonastia, trigonastia, actonastia, hidronastia, traumatonastia, termonastia y nictinastia. Definamos. Fotonastia. La planta responde a la luz, como cuando se abren algunas flores al amanecer o al anochecer, o cuando las hojas o las flores se orientan siguiendo el movimiento del sol. Geonastia o gravinastia. Respuesta producida por la fuerza de la gravedad. Vemos las imágenes. Ticmonastia. Respuesta por contacto, como por ejemplo los zarcillos de muchas plantas que permiten que se sujeten a otros lugares. Tenemos ejemplos. Hidronastia. Respuesta a la humedad del ambiente, como en la apertura de los esporangios en los helechos. Tenemos imágenes, humedad. Quimionastia, respuesta a las sustancias químicas como cambios en el pH, etc. Nictinastia, responde a los cambios entre el día y la noche, cambio de la posición de las hojas. Sismonastias, cuando detectan un golpe o sacudida, como movimiento de algunas mimosas o de las plantas carnívoras. Termonastias, responden a las variaciones de temperatura, como cuando se cierra la flor del
tulipán. Aquí tenemos temperaturas altas, temperaturas bajas. Traumatonastia, respuesta producida por consecuencia de una herida, algún daño, algún maltrato que presenta la planta. Ahora hablaremos sobre los tropismos. Anteriormente hemos mencionado sobre las nastias. Los tropismos son movimientos permanentes de la planta que crece a cambio de dirección como respuesta a un estímulo medioambiental. Las plantas o alguna de sus partes crecen por tropismo o respuestas dadas por las plantas según la dirección de los estímulos que reciben. Si el órgano de la planta se acerca al estímulo, se dice que es un tropismo positivo, y si se aleja es un tropismo negativo. Los principales estímulos que provocan tropismo son fototropismo. Es la respuesta de la planta a un estímulo luminoso. Las plantas presentan fototropismo positivo en tallos y hojas que crecen hacia la luz, y fototropismo negativo en raíces que crece hacia la oscuridad. ¿Entendimos, chicos? Tropismo positivo porque el tropismo del positivo se da en tallos y hojas que crecen hacia la luz, y negativo cuando la raíz crece hacia la oscuridad. Positivo, luz; negativo, oscuridad. Geotropismo o gravitatropismo. Respuesta producida cuando el estímulo es la fuerza de la gravedad. Los tallos crecen en dirección contraria a la fuerza de la gravedad. Presentan geotropismo negativo. En cambio, la raíz presenta geotropismo positivo porque crece hacia la misma dirección de la que procede el estímulo, gravedad. ¿Entendimos? Geotropismo cuando las plantas responden al estímulo por la fuerza de la gravedad. Geotropismo negativo cuando la dirección es contraria a la fuerza de la gravedad, y positivo cuando crece hacia la misma dirección del estímulo. Hidrotropismo se produce como respuesta al estímulo de presencia del agua. Las raíces tienen hidrotropismo positivo, ya que crecen hacia donde hay agua, como las que tenemos aquí cuando vamos a los ríos, a los lagos, ¿no? En los mares. Tricomotropismo se produce en algunos vegetales como respuesta al contacto con un sólido, que crecen alrededor de los objetos que tocan, como ocurre con los tallos de las enredaderas. Aquí tenemos las enredaderas. Ya saben ustedes cuáles son las enredaderas, ¿no? La planta de las uvas, la maracuyá. Quimiotropismo es la respuesta que producen las plantas al detectar algunas sustancias químicas que reaccionan ante ella, creciendo hacia ellas. Quimiotropismo positivo si son necesarias o creciendo en sentido contrario, y quimiotropismo negativo si son perjudiciales. ¿Ya escucharon? Y quimiotropismo positivo si son necesarias o creciendo en sentido contrario, y quimiotropismo negativo si son perjudiciales. ¿Y qué son las hormonas? Las plantas también, así como los seres humanos, también tienen hormonas. Y las hormonas son sustancias producidas por la propia planta que actúan como estímulos internos, provocando distintas respuestas en la planta. Son las que controlan el crecimiento, reproducción, maduración de los frutos, etc. Como nosotros, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes. Tenemos las imágenes de las hormonas: auxinas, ácido abscísico, giberelinas, etileno, citoquininas. Son las hormonas de las plantas que les permiten controlar su crecimiento, reproducción, maduración de los frutos, similar a los seres humanos. Y ese tipo de hormonas: 5 productos principales. Auxina, acá tenemos las auxinas, citosicinas, giberelinas, etileno, ácido oxísico.
Otras sustancias son las poliominas, jasmonatos, ácido salicílico, brasinosteroide y cistemina. Y tenemos para qué sirve la auxina, que regula la diferenciación. El ácido giberílico controla la división de la célula en las regiones subapical. El ácido abscísico, que se produce en las hojas en respuesta al déficit hídrico, cierra los estomas, así reduce la pérdida de agua por las plantas. Miren ustedes la importancia de estas hormonas. Las citoquininas, que son producidas por los frutos jóvenes, son necesarias para el crecimiento. El etileno se acumula en los frutos maduros para inducir a la maduración. La auxina se desplaza hacia el extremo de las raíces. Miren la importancia. Las auxinas y el ácido giberilo, que son sintetizados por las hojas y yemas jóvenes, se desplazan por el tallo para controlar la elonganación. El estímulo de la fiorización se desplaza de las hojas a las yemas para iniciar la floración. Las citoquininas se desplazan en las raíces de las hojas para mantener el equilibrio al crecimiento de las raíces y las plantas. Las auxinas y el ácido giberílico produce o promueve la actividad del cambio en la formación de los tejidos vasculares secundarios. El etileno y el ácido abscísico, que se producen en las hojas, promueven el desarrollo de la zona de abscisión. El ácido giberílico y la citoquinina sintetizan las raíces para que se desplacen hacia las hojas y el tallo, un factor producido por la atrofia de las raíces controla el geotropismo de esta última. Este es el esquema que muestra algunas de las interacciones hormonales típicas entre los diferentes órganos de las plantas. ¿Para qué sirven sus hormonas? Bueno, estudiantes, les agradezco. Llegamos hasta el fin de este video. Espero que se porten bien, que se cuiden. Muchísimas bendiciones en sus hogares. Protección y cuidado con su salud. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad.